Yo, nuevamente en estas charlas de educación médica, siempre les digo, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con los internistas? Con esas pacientes femeninas que están diagnosticadas como fibromialgia. La fibromialgia no tiene ningún marcador objetivo. La fibromialgia es un diagnóstico de descarte. No es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Es fibromialgia. Dentro de ese abordaje de decir no es esto, no es esto, no es esto, incluyen porfiria. ¿Por qué no sabes? Son pacientes con dolor crónico, son pacientes con dolor multisistémico, con cambios en el estado mental, con ansiedad, y que los medicamentos no resuelven el dolor, que pierden peso, ¿sí? Entonces, dentro de esa lista de palomitas que vas a decir, no es esto, no es esto, por lo tanto es fibromialgia, mete porfiria. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Las porfirias son un grupo variado de enfermedades metabólicas en donde vamos a tener un defecto en dos órganos principales. Es un defecto en una producción de enzimas, entendiendo que las enzimas son como tijeritas que dentro del metabolismo cortan una sustancia y la convierten en otra. Entonces, los dos grandes grupos de porfiria los dividimos de acuerdo al órgano que tiene esta deficiencia, siendo las porfirias eritropoyéticas las que tienen afección en la médula ósea, y por otro lado están las porfirias agudas, que vamos a tener una deficiencia enzimática en el hígado. Pero cualquiera que sea el tipo de porfiria, todas se involucran en la producción de una molécula esencial para la vida que se llama grupo M. Ese grupo M, si yo lo comparo en el reino vegetal, pues su símil es la clorofila. Entonces imagínense qué tan importante es el M para nosotros, tanto como la clorofila lo es para una planta. Entonces, cuando tenemos deficiencia en estas enzimas, vamos a tener los distintos tipos de porfiria. En particular, las porfirias agudas son padecimientos que van a caracterizarse por crisis llamadas neuroviscerales, en donde el paciente va a experimentar dolor abdominal súbito y agudo, va a experimentar cambios en su estado mental, empezando con algo tan sutil como puede ser el insomnio. Y si este padecimiento o este ataque progresa, podemos empezar a tener manifestaciones en sistema nervioso central y periférico, como cuáles, como crisis convulsivas de difícil control, hiponatremia grave, y a nivel del sistema nervioso periférico empieza a producirse una neuropatía que inicia en partes más distales y va progresando hacia partes proximales, y es una neuropatía particularmente de tipo motor. Entonces, un paciente con un ataque agudo de porfiria, que es como denominamos estos episodios de ataques neuroviscerales, va a tener riesgo de tener una parálisis, una paresia, una cuadriparesia, con el riesgo también de que haya involucro en los músculos ventilatorios. Por eso es que estos episodios, una vez que los identificamos, son considerados como episodios que ponen en riesgo la vida. El grave problema que tenemos con las porfirias agudas es que también son llamadas el gran simulador. ¿Por qué? Pues porque los síntomas y los signos que exhibe el paciente son absolutamente inespecíficos y son comunes también a otro montón de padecimientos que por mucho van a ser más comunes. Entonces, ¿qué es lo que sabemos
que no solo en México esto puede tomar aún más tiempo, pero en países bien desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, un paciente con porfiria puede pasar entre 10 y 15 años antes de ser diagnosticado. Y eso es lo que llamamos la odisea diagnóstica. ¿Por qué? Pues porque el paciente puede iniciar con estos síntomas vagos, inespecíficos, de dolor abdominal, de insomnio, de ansiedad, pero pues no me dice nada más. Y también algo que vemos con mucha frecuencia es que son pacientes que desafortunadamente son sometidos a cirugías innecesarias, a la famosa llamada laparotomía blanca, ¿sí? En donde el paciente entra a quirófano con un franco cuadro de abdomen agudo, con muchísimo dolor, con náusea, con vómito, taquicárdico, hipertenso, y obviamente eso prende focos rojos al cirujano. Y la sorpresa para el cirujano es que cuando abre, no encuentra nada. Y no encuentra nada en víscera hueca, no encuentran nada en páncreas, no encuentran nada en ningún lado. Y entonces ahí empieza, pues ahora sí que toda esta serie de eventos muy desafortunados en donde el paciente, lejos de tener un diagnóstico, va a ir complicando y va a ir, pues de alguna manera, mimetizando el cuadro clínico inicial, y ahí es en donde los médicos quedan totalmente perdidos. No es infrecuente tener pacientes que son diagnosticados antes de la porfiria con cuadros recurrentes, por ejemplo, de pancreatitis aguda. Las mujeres, los síntomas suelen ser más frecuentes en el sexo femenino, con temas que van desde un quiste de ovario, una endometriosis, o al final, muchos pacientes desafortunadamente con la crisis en el uso de opioides que se tiene en Estados Unidos, son pacientes que son estigmatizados y son metidos en ese saco del paciente que necesita ir a buscar analgésicos, que el término en inglés se llama drug seeker. Entonces, ocurren dos fenómenos particulares. Uno, el médico se niega a tratar al paciente. ¿Por qué? Porque objetivamente hablando, no encuentra nada en tomografía, en radiografía, en cirugía, salvo estos datos inespecíficos. Y entonces el paciente tiene franco dolor y dice, no, espérate, lo que este individuo quiere es seguir utilizando opioides. Entonces el paciente, el segundo fenómeno, se siente francamente estigmatizado y entonces deja de buscar ayuda. Entonces, por un lado, no le creemos al paciente, y por otro lado, el paciente en un absoluto tema de sentirse defraudado, deja de acercarse al médico. Entonces, eso va complicando y eso va alargando toda esta odisea diagnóstica. En realidad, una vez que al médico se le prende el foco y dice, esto puede ser una porfiria, el diagnóstico es increíblemente sencillo, ¿sí? Y eso es, siento yo, la gran ironía de este padecimiento, porque es un tema simplemente de saber interpretar las señales que están ahí y nada más. El diagnóstico se hace con una muestra de orina. En el momento en el que el paciente tiene este ataque agudo de porfiria, se van a elevar unas sustancias en su sangre y por lo tanto en su orina, que vamos a llamar precursores. Uno es el porfobilinógeno y el otro es el ácido deltaminolebulínico. El porfobilinógeno es el metabolito que vamos a medir en la orina del paciente. Y no requerimos hacer recolecciones eternas de orinas de 24 o 48 horas. Con una sola muestra, así al azar,
mandando a hacer la cuantificación de esta sustancia, tenemos diagnóstico. Y ya posteriormente, dependiendo si tenemos recursos para hacer un estudio genético y en base a esto poder identificar qué tipo de porfiria aguda es, se da un seguimiento más individualizado. Pero aquí lo importante es que cualquiera de los 4 tipos de porfiria aguda o de porfiria hepática, también se conocen así, tienen el mismo tratamiento de urgencia, que es sustituir la producción deficiente de este grupo M, dando por vía intravenosa esta molécula, se llama hemina humana. ¿Ok? Entonces, en realidad, el diagnóstico es sencillo y posteriormente ya se puede hacer el diagnóstico fino, ¿sí? Aquí creo yo que la clave es en aquel paciente que de manera repetida ha tenido episodios de dolor, que se han acompañado de datos neurológicos, que pueden ser muy serios, como un paciente llegar con sodio de 110, que es una verdadera urgencia y puede ser una catástrofe. Entonces, son datos inespecíficos, sutiles, pero que al saberlos sumar es lo que nos puede decir, cuidado, ahí hay una porfiria. Como les mencionaba, el diagnóstico se hace sin estudios invasivos, con una sola muestra de orina y que nos da toda la información para poder, en primer lugar, salvar la vida del paciente y en segundo lugar, salvar la función del paciente. Porque si un paciente en estado crítico se le salva la vida, pero puede quedar paralizado durante meses y tener secuelas posteriores por resultado de la neuropatía. Esa es parte de la enorme labor y del enorme compromiso que tenemos de educar a nuestra comunidad, de no pensar en una porfiria, ya que tengo un paciente intubado con parálisis completa o con una hiponatremia con riesgo de una mielinolisis pontina. En fin, creo yo que aquí es sí una labor, no quiero decir titánica, pero sí es una labor que requiere mucha dedicación, mucha paciencia, pero sobre todo implica sembrar esa semilla, siempre. Siempre decirles, a ver, esto es lo que puedes tener enfrente y dejarles esa como hasta zozobra a veces de decir, ¿cuántos pacientes habrán pasado enfrente de mí y no los supe diagnosticar? Creo que con eso tenemos el 50% de la labor hecha. Y sí hacer una conciencia de que, número uno, se tienen tratamientos. En México contamos con el tratamiento específico para yugular la crisis. Y en México se corrió un estudio, un ensayo clínico. México fuimos el único país en donde tuvimos la fortuna de probar una nueva molécula que lo que hace es evitar la recaída en esos ataques agudos. El primer tratamiento específico sí, pero en Europa está disponible desde la década de los 90. O sea, estamos hablando hace 30 años. Y en México se aprobó. Bueno, primero se aprobó por COFEPRIS y luego se le dio el número de cuadro básico en 2017. Entonces, sí tenemos un rezago en esta línea de tiempo, pero el tratamiento, pues antes se manejaba únicamente con infusiones de glucosa en altas dosis. ¿Por qué? Porque al tratar de frenar la destrucción del poco grupo M que el paciente puede tener, lo que sabemos es que una dieta hipocalórica o una disminución en el aporte energético me destruye aún más rápido, pero no es un tratamiento específico, es un tratamiento
meramente paliativo, que los pacientes, una vez que saben que tienen porfiria, recurren a él para mitigar los síntomas a lo mejor iniciales o más leves de un ataque agudo. En esos casos funciona, pero una vez que tenemos bien establecido el ataque agudo, solamente lemina humana y, como les mencionaba, para evitar las recurrencias, esta molécula Nobel lo que hace es, a través de un pequeño fragmento de RNA de interferencia, es bloquear la producción de precursores desde la parte más alta de la vía metabólica. Entonces, el paciente deja de tener esta intoxicación, ya sea muy aguda o crónica, por parte de los precursores que sabemos que son neurotóxicos. Así es. En realidad, en ese momento, lemina ya estaba aprobada, pero tuvimos la fortuna de correr el estudio. Yo fui la investigadora principal en el Instituto Nacional de Pediatría para probar esta molécula con pacientes que tenían episodios recurrentes, para ver eficacia y seguridad. Y afortunadamente, con los datos que se tuvo, porque fue un estudio multicéntrico, multinacional, en 2019 la FDA aprobó el medicamento y posteriormente la EMA en Europa. Las porfirias agudas tienen una peculiaridad. Cuando nosotros hablamos de mutaciones genéticas y de padecimientos hereditarios con un patrón de herencia que llamamos mendeliano, ¿sí? por Gregor Mendel, en las porfirias agudas, 3 de ellas, que son las más comunes y siendo raras, tienen una forma de herencia autosómica dominante. Esto implica que si yo tengo un padre con el gen, con la mutación, tiene riesgo de 50% de heredarlo a cada descendencia, cada uno de sus hijos. Sin embargo, la peculiaridad que nos complica las cosas es un fenómeno que se puede presentar en las mutaciones dominantes que se llama no penetrancia. La penetrancia, como tal, decimos que es un fenómeno de todo o nada. Si un paciente tiene una mutación que es 100% penetrante, eso significa que si yo tuviese aquí 100 individuos con mutación en ese gen, las 100 personas tendrían manifestaciones en grado variable, pero todas con datos clínicos. Las porfirias agudas tienen una penetrancia bajísima, más o menos del 10%. Es decir, de cada 100 individuos que heredan la mutación, solo 10 van a tener síntomas. Entonces, 90 serán considerados como portadores silenciosos o portadores latentes, y ellos no van a tener síntomas. No sabemos por qué se presenta este fenómeno, porque en una misma familia yo puedo tener varios individuos con la misma mutación y solamente 1 o 2 con síntomas. Ok. En base a estas cifras, lo que les puedo comentar es que las mutaciones o variaciones patogénicas, como se conocen actualmente, de la porfiria aguda intermitente, que por mucho es la porfiria aguda más común, se sospecha que podemos encontrar individuos con la mutación 1 de cada 1.300 a 1 de cada 1.785. Sin embargo, pues como les mencionaba, una cosa es tener la mutación y otra cosa es ser un paciente sintomático. Por lo tanto, la incidencia estimada de porfiria hepática aguda sintomática es más o menos de 0.5 por cada 100,000 individuos. Entonces, si consideramos estos números y la población total de México, que es poco más de 26 millones de habitantes, estaríamos esperando diagnosticar cerca de 630 pacientes con cualquiera
de los tipos de porfiria hepática aguda. Pero nuevamente, si limitamos a la edad de aparición, que es en la tercera década de la vida, y limitamos el hecho de que la gran mayoría de las mujeres con síntomas, que los pacientes con síntomas son mujeres, pues yo diría que más o menos tendríamos alrededor de 400, 450 pacientes en México. Sin embargo, nuevamente, que se complica la odisea diagnóstica, la falta de conocimiento del médico, la poca gana ya del paciente acercarse y esa baja penetrancia. En realidad, el individuo nace con la mutación, pero las manifestaciones empiezan cerca de los 20 o después de, de haber cumplido los 20. Por lo tanto, es un error innato del metabolismo, pero del adulto. Se considera del adulto. Ahí la única excepción es una de las formas de porfiria hepática aguda, se llama porfiria por deficiencia de ala deshidratasa, que es prácticamente uno de los primeros genes de la vía metabólica. Esa es recesiva y ahí sí podemos ver pacientes más pequeños. Ahí va a depender de qué tan sintomática sea la porfiria. Hay pacientes que pueden debutar con un ataque prácticamente catastrófico, 1 o 2 ataques, quedar paralizados y en ese momento tener diagnóstico. Y a partir de ahí, llevando ciertas medidas y ciertos cuidados, lo que se espera habitualmente es que ese individuo no vuelva a tener síntomas si está bien cuidado, ¿sí? Sin embargo, sabemos hoy en día que muchos pacientes van a tener ataques recurrentes. Eso va a ir minando la calidad de vida, porque un paciente con dolor crónico es un paciente que no es funcional, que no es económicamente activo, que va a perder días de trabajo y va a terminar por no tener un trabajo remunerado, porque es un individuo que no puede faltar 5 días, 6 días de cada mes al trabajo. Entonces terminan por no ser sujetos económicamente activos, pero además van a requerir de un cuidador. Entonces, cuando vemos los estragos de una enfermedad mal diagnosticada y mal tratada, no solamente involucra al individuo en cuestión, sino al resto del entorno, en donde familiares van a ver minada su calidad de vida también, porque ese individuo va a requerir de un cuidador. Y ese cuidador eventualmente puede también perder la capacidad de ser alguien económicamente activo, por las mismas razones. No todos van a tener ni la misma cronicidad ni la misma severidad. Eso creo yo que es un punto a favor. Sin embargo, yo siempre digo, por ejemplo, en foros de educación médica continua, a ver, sí, se llaman porfirias hepáticas agudas. ¿Por qué? Porque el dato cardinal se le denomina ataque agudo, ¿ok? Sin embargo, sabemos y lo publicamos el año pasado, que un gran número de pacientes no van a tener episodios agudos recurrentes que ameritan, por ejemplo, atención médica, uso de emina o uso de opiáceos, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, van a tener síntomas crónicos todo el tiempo. Y aquí lo grave es que esos pacientes llegan a normalizar el tener dolor. Para ellos ya es su estilo de vida, su modus vivendi, y no ven que puede haber una vida sin dolor, porque tienen años teniendo dolor, náusea, fatiga, y entonces, claro, que eso va a la larga también a deteriorar no solamente las relaciones sociales, sino las relaciones laborales, pero también
esto a la larga puede tener consecuencias a nivel renal, puede causar una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Si no lo atendemos de manera adecuada, y podemos tener también dentro de la morbilidad crónica mayor riesgo de hepatocarcinoma. Pero algo importante que a veces dejamos pasar es el tema de la salud mental. Un paciente con dolor crónico, por supuesto que tiene todo el derecho a tener ansiedad, a tener depresión. Y hay casos francos en donde el paciente puede llegar a tener hasta ideación suicida, de decir, es que vivir así no es vivir. A Claro, sí, pesar de que el dolor no sea tan grave o el cuadro no sea tan catastrófico para llevarlo a la terapia intensiva. Eso está publicado en el Journal of Inherited Metabolic Diseases y el acrónimo del protocolo que hicimos se llama EXPLORE. EXPLORE se llevó a cabo en 2 fases. La primera fase se llevó a cabo con pacientes que no calificaban para tener ataques recurrentes, pero que sí tenían síntomas de manera reiterada, ¿sí? Pero no tan aparatosos a lo mejor. Y entonces, en el primer estudio se midieron precursores y se hicieron varias encuestas. Pero en la segunda fase, que fue en la que nosotros participamos también, lo que queríamos ver era precisamente sintomatología crónica. ¿Cuántos días del mes el paciente tenía dolor? ¿En dónde tenía dolor? Tenía fatiga, tenía náusea, tenía vómito, había tenido pérdida de peso, tenía comorbilidades como esta hipertensión o datos ya de insuficiencia renal, a lo mejor incipiente. Y entonces, eso fue un estudio y unos resultados francamente reveladores. Porque nuevamente les digo, sí, se llaman porfirias agudas, pero claro. ¿qué pasa con los síntomas crónicos? Claro, el paciente va a experimentar síntomas todos los días del mes y a lo mejor nunca desemboca en un ataque agudo, pero esta cronicidad es lo que también evita que los sujetos puedan hacer planes a futuro, puedan tener ganas hasta de irse de fin de semana a algún lugar porque tienen el miedo de si me voy y me pongo peor. Y entonces dejan de socializar, dejan, por ejemplo, pienso en un joven que está empezando su vida universitaria, su vida laboral, pues no concluyen la carrera, no se van a independizar de manera normal y natural precisamente por esto. Y era algo que habíamos tenido a lo mejor un poco perdido en el radar, porque únicamente nos estábamos abocando a esos síntomas graves, a esos síntomas que sí me llevan al sujeto a una sala de urgencias, a una terapia intensiva, pero no el día a día. Y les doy yo un ejemplo. Una de las pacientes que se enroló en este primer ensayo para ver la eficacia y seguridad de la molécula de RNA de interferencia, cuando estábamos en el protocolo, porque fue un protocolo que llevamos a 36 meses, con una fase de placebo doble ciego de 6 meses y posteriormente etiqueta abierta 30 meses más. Y un día me llama y me dice, es que estoy sintiendo algo en el abdomen que se mueve. Entonces le dije, bueno, embarazada, sé que no estás, que se da cada mes. Te hacemos una prueba de embarazo. Sé que no estás embarazada, pero es que siento algo raro y siento que algo se mueve y lo que la paciente describía era su peristalsis normal. Y es algo que nosotros sentimos muchas veces al día, pero ella después de años de vivir con dolor abdominal, el que pudiera sentir su peristalsis la asustó. Y es una historia que nos puede parecer risoria. A mí me da la ternura más grande del mundo cuando le dije, chula, es tu intestino. Lo que estás sintiendo es cómo se está moviendo la materia fecal en el colon. No te preocupes. Es que nunca lo había sentido. No, es que ya se había olvidado de que era vivir sin dolor.
no, sí se recuperan. Aquí un tema muy importante y que viene de la mano con el prenderle el foco rojo al médico. Es decirle, a ver, tienes un tratamiento disponible que en teoría todas las instituciones de salud de este país están obligados a dar. ¿Por qué? Porque tienen número de cuadro básico. Solo por eso. ¿Sí? El dar el medicamento en el momento más temprano me va a evitar la progresión. Pero si es un paciente que ya tiene parálisis, el objetivo de la emina es yugular en ese momento el ataque, evitar que siga progresando, porque puede ser mortal. O sea, nosotros en nuestra casuística tenemos pacientes fallecidos. Y son cosas que ya no se ven, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos. Un paciente que muera con un diagnóstico de porfiria ya es algo, no les digo rarísimo, pero no es lo habitual. Aquí sí sigue siendo algo contra lo que tenemos que luchar. Entonces, no voy a regresar o revertir el daño que ya se produjo a nivel de sistema nervioso periférico, porque es una neuropatía axonal desmielinizante. Punto. Y sabemos que la recuperación de la mielina puede tomar 1 milímetro al día. Eso es como se recupera la mielina. Entonces, aquí lo importante es quitar ese agente agresor, que son los precursores, particularmente el ácido deltaminolebulínico, que me siga fastidiando el nervio, y dar terapia física. Claro, el paciente va a tardar 6-8 meses en recuperarse, en volverse a parar. ¿Sí? Por eso es que un diagnóstico y tratamiento a tiempo hacen toda la diferencia. Y hacen toda la diferencia en temas también de farmacoeconomía, porque a veces perdemos de vista que sí, son enfermedades raras, tienen la denominación, los medicamentos que se utilizan para estas enfermedades de muy baja prevalencia, como drogas huérfanas. Son medicamentos huérfanos. ¿Por qué? Porque una pequeñísima porción de nuestra población lo va a requerir. Y eso está más que claro que eleva el costo del medicamento. Pero si nosotros hacemos una sumatoria vil y vulgar de primaria de cuánto le cuesta, ya sea una institución, pensemos en una institución que está renuente a dar el tratamiento específico. ¿Cuánto le cuesta a esa institución el día cama de terapia intensiva? ¿Cuánto le cuesta a esa institución complicaciones, por ejemplo, por el uso de ventilador, antibióticos? ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta a la institución, además, que ese sujeto me va a quedar paralizado y no me va a trabajar 6 meses? Pues lo tengo que indemnizar por un daño durante por lo menos 6 meses. Y además, súmenle el dinero que no está aportando el cuidador. ¿Por qué? Porque alguien cuadraplégico requiere que lo cambien para ir al baño, que le den de comer en la boca, que lo bañen, y entonces cuando hacemos esa sumatoria, está más que claro que es más barato el tratamiento que todo lo que conlleva no darlo y restringirlo. Y lo mismo ocurre con esta molécula que todavía no se ha aprobado en México, no se ha sometido a aprobación, pero si yo tengo un individuo que me está recayendo cada mes, que está perdiendo días laborales, que deja de trabajar, y en cambio le compro el medicamento y se lo doy, es alguien que me va a retribuir. ¿Por qué? Porque va a pagar impuestos, porque va a pagar su cuota. Y entonces, cuando vemos el pequeñísimo número de sujetos que usan este medicamento o estos medicamentos contra el enorme beneficio que es cíclico y que retribuye, pues ahí es en donde ahora sí que los números de farmacoeconomía siempre van a estar a favor del tratamiento.
El lemina humana sí, el otro medicamento no, que es este fragmentito de RNA de interferencia, porque todavía tiene que seguir todo su proceso de sometimiento a COFEPRIS y posteriormente esa asignación de número de cuadro básico. Pero aquí en México, como parte de estos ensayos clínicos que corrimos, tenemos pacientes bajo el esquema de programa de uso compasivo y entonces reciben el medicamento cada mes. Este medicamento es una inyección subcutánea en el abdomen, una vez cada 4 hasta 6 semanas de ventana. La realidad es que el medicamento demostró ser muy seguro, absolutamente eficaz, y el paciente acude al consultorio del médico y se aplica una inyección con aguja de insulina, porque la cantidad en mililitros es muy bajita, se da de acuerdo al peso del sujeto, se da una vez al mes, se vigila 20 minutos en el consultorio y el paciente se va. O sea, no se tiene que internar, por ejemplo, para otro tipo de tratamientos con infusiones de enzimas de sustitución, que ahí sí se requiere de una unidad de infusión, aunque sea ambulatoria. Hay pacientes que requieren hospitalizarse, que requieren un catéter a permanencia. Aquí no. Aquí esa es una de las noblezas de este nuevo fármaco. Buen manejo implica que el médico de cabecera sepa porfiria. No tiene que ser el experto, no tiene que haber corrido ensayos clínicos, saber lo básico. Eso es muy importante. Y ese va a ser mi director de orquesta. El director de orquesta puede ser un internista, el director de orquesta puede ser el neurólogo, el director de orquesta puede ser hasta un médico familiar que esté involucrado e interesado. Yo siempre digo que estos pacientes es como ir a una boda, ¿sí? En donde me queda claro que la boda es el día de la novia, ¿no? Y todo el mundo siempre está pendiente de la novia, y cuando la novia entra por el altar, todo el mundo voltea a ver a la novia. Pero sin padrinos, sin papás, sin novio, sin invitados, no hay boda. Y aquí es lo mismo. Aquí tenemos que involucrar, por un lado, a la familia y por otro lado, al cuerpo médico. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica y eso es el paradigma que tenemos que cambiar. Pues empezando por el nombre. No le vamos a cambiar el nombre, pero sí comprender esto. Entonces necesitamos ese director de orquesta. ¿Se puede requerir eventualmente de un nefrólogo? Sí. Si empezamos con datos de falla renal, con un nutriólogo. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, una buena nutrición con un aporte calórico adecuado también disminuye el riesgo de ataques. Y algo importantísimo, el uso de medicamentos. Uno de los principales desencadenantes de ataques agudos de porfiria son medicamentos que disminuyen todavía más la cantidad de heme que hay en el hígado, porque el heme es indispensable para la formación de citocromos. Entonces, los citocromos es el sistema de depuración y de metabolismo de fármacos. Si yo utilizo un fármaco que requiere una cantidad bárbara de ciertos citocromos, voy a depletar todavía más esa cantidad bajita de heme y eso es lo que desencadena los ataques. Entonces, el médico tiene que estar perfectamente consciente, utilizar listas de medicamentos, acercarse con el experto. No necesita ser experto, pero sí mantener esa comunicación y esa mente abierta para tener esta retroalimentación con el experto. Pero especialidades, la que usted me diga. Y básicamente, yo diría muchas veces el médico con el que el paciente esté a gusto, con el que el paciente sepa que ante cualquier eventualidad le va a tomar una llamada y va a estar al pendiente de él. Tenemos una
pues casuística actual tenemos 10 pacientes con síntomas en la Ciudad de México, 6 portadores y una paciente que falleció. En Chihuahua tenemos 2 pacientes, ¿sí? Tenemos 2 pacientes, en Puebla tenemos 4, en Guanajuato tenemos 2, en Querétaro tenemos cerca de 13 pacientes, entre 13 y 17 porque es una familia muy grande, y tenemos 1 en Tabasco. Pero también, curiosamente, pacientes de la comunidad latina en Estados Unidos se acercan a nosotros. Muestra al azar, y ahí lo que es muy importante es cómo manejamos la muestra. Es una muestra que en cuanto el paciente orina o se saca por sonda, pueden llegar a tener algo de vejiga neurogénica también, por esta datos de neuropatía autonómica, ¿sí? Pueden tener retenciones urinarias graves. Si se saca con sonda o si el paciente orina, tiene que hacerse en un frasco color ámbar. Si no tenemos frasco color ámbar, lo hacemos en un frasco de urocultivo cubierto totalmente de papel aluminio, lo tapamos de inmediato, lo protegemos de la luz y del oxígeno para evitar que estos precursores se desdoblen y me dan falsos negativos. Pero es una muestra muy simple de tomar, de obtener y de manejar. Afortunadamente, tenemos también apoyo de la industria farmacéutica para, en caso de tener un paciente altamente sugestivo, solicitar este estudio de porfobilinógeno sin costo. Lo complicado, más allá del manejo de la muestra, es si tenemos tan poquísimos casos al año, no es rentable para los laboratorios aquí comprar reactivos y tener montada la técnica. Entonces, siempre se mandan a través de laboratorios de referencia, en donde en Estados Unidos sabemos que hay algunos laboratorios de Estados Unidos muy grandes. Entonces, ellos lo que hacen es optimizar. No es que haya un centro de porfiria en cada estado, sino hay centros dispersos, ¿sí?, a lo largo y ancho del país, y es ahí en donde tienen montada la técnica, tienen los reactivos. ¿Por qué? Porque se convierte en un centro de referencia. Mandamos la prueba a través de un laboratorio de referencia. Los laboratorios a veces nos apoyan, ¿sí? Pero también cuando tenemos pacientes que pueden solventar la prueba, se manda a través de, por ejemplo, Quest, a través de Chopo, y pueden correr pruebas de referencia, mandar la muestra. Entonces, si esa muestra está bien tomada desde el inicio, está bien resguardada, no vamos a tener problema. Si pensamos en el grueso de los médicos, ¿en qué momento solicitarían una prueba así? Sí o sí cuando el paciente está en malas condiciones y hospitalizado. Entonces, eso de alguna manera facilita, si el médico está consciente y sabe, el buen manejo de la muestra. Claro. O sea, para no tener errores preanalíticos. Buscamos 2 sustancias que se llama ácido delta aminolebulínico, pero la estrella del show es el porfobilinógeno. ¿Ese cuánto tiene que tener uno la gente normal? Vamos a ver, por llamar normalidad. El porfobilinógeno, todos producimos algo de porfobilinógeno, y la cifra normal que se tiene que parear contra los gramos de creatinina en orina es más o menos de, ¿qué será? 0.3 a 1.5, 2.2, dependiendo, pero siempre pareado con la creatinina urinaria, porque si es un paciente que tiene falla renal, va a salir más elevado y a lo mejor no es confiable, o si es un paciente que tiene una hiponatremia grave, pues va a estar muy diluido. Entonces, siempre parearlo con
la cantidad de creatinina que hay en la orina para tener siempre un resultado confiable. También hay algo que se llaman los portadores, que son excretores altos. Hay sujetos que no tienen síntomas, pero que su producción de precursores es elevada y la están eliminando en la orina. Entonces, aquí es la conjunción de signos, síntomas y porfobilinógeno, porque nuevamente un gran porcentaje de individuos tendrán la mutación y no tendrán síntomas. Y dentro de esos que no tienen síntomas, hay una fracción que sí van a tener porfobilinógeno y ácido delta-aminolebulínico elevado, pero no van a tener síntomas. Y eso es lo más importante, porque entonces podemos clasificar este universo de sujetos con la mutación como portador asintomático, excretor alto o paciente con una porfiria sintomática activa. Perfecto. Y dentro de la sintomática activa tendré a los recurrentes, a los crónicos o bien a los que tuvieron ese ataque o esos ataques que llevaron al diagnóstico y con el buen manejo, con dieta, no utilizando medicamentos prohibidos, haciendo ejercicio, en fin, van a tener prácticamente nulos síntomas o tendrán por ahí una recaidilla de vez en cuando, pero nada más. Por ejemplo, en una necropsia que toman muestras de sangre, se mandará a hacer la cuantificación de porfobilinógeno en plasma. Sería lo único. O también aquí entra algo importante. Tenemos ya el diagnóstico genético, pero el diagnóstico genético solamente se reserva cuando ya tenemos le llamamos en genética caso índice. Cuando ya tengo ahora sí que al sujeto cero, ¿no? Ya está confirmado bioquímicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una especie de tamizaje a nivel molecular genético de la familia. ¿Por qué? Porque aquí también podemos hacer prevención. Y eso es algo muy importante. Sale, puedo tener en esa familia a lo mejor 5 sujetos más en distintos estratos del árbol genealógico, desde el abuelo, el padre, el primo, la tía, todo el mundo. Entonces, puedo tener varios sujetos, pongamos 5 sujetos, pero de esos 5 sujetos ninguno tiene síntomas activos y a lo mejor uno es excretor alto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el mismo esquema y la misma lista de uso de medicamentos que con el paciente que sí tiene síntomas. ¿Para qué? Para prevenir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo a la nutrición óptima, ¿sí? Haciendo ejercicio, no utilizando alcohol, no utilizando drogas, que también me consumen citocromos. ¿Para qué? Para mantenerlo en ese estado todo el tiempo. Entonces, aquí hay algo también importante. Cuando nosotros pensamos en menores de edad, desde el punto de vista ético, los estudios que llamamos presintomáticos están prohibidos en menores de edad. Por ejemplo, un Parkinson, un Huntington. ¿Por qué? Que no hay nada que yo pueda hacer si ese sujeto tiene la mutación, le va a dar. Y obviamente no lo hacemos por eso en menores de edad. Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque sí tenemos una maniobra preventiva. Entonces, esta es una de las poquísimas excepciones en donde el diagnóstico genético presintomático está indicado, está aprobado, es éticamente adecuado y responsable porque tengo maniobras de prevención. También importantísimo, ya hablamos de que el diagnóstico temprano y el diagnóstico oportuno hace toda la diferencia. Pero también algo muy importante, dado que hay poco conocimiento sobre cómo diagnosticar estas enfermedades, también tenemos un sobrediagnóstico. Y entonces, ¿en qué incurrimos con ese sobrediagnóstico? Si es un paciente que tiene dolor abdominal, que tiene cambios en el estado mental o tiene una neuropatía, el no saber
solicitar el estudio de orina adecuado. Saberlo interpretar nos lleva a falsos positivos. ¿Y qué es lo grave ahí? Que el paciente va a dejar de buscar qué es lo que realmente tiene. Porque, como siempre digo, se va a casar con un diagnóstico que no es el correcto. Y muchas veces tratar de explicarle al paciente, a ver, has vivido con el mote de paciente con porfiria durante 5 años, pero ¿qué crees? No es porfiria. Vuelve a ser un shock, porque es volver, ahora sí que al punto cero y volver a empezar su odisea. Por eso es que es tan indispensable. Saber hacer las cosas no es complicado, pero no subdiagnosticar, complicar pacientes, pero tampoco sobrediagnosticar a los sujetos. Lasalud.mx